Separó 2 alambres para que ella pudiera deslizarse entre ellos, y Susan hizo lo mismo para él. Al pasar, vio una hilera de blancos cilindros de porcelana descendiendo por el poste que tenía más cerca. Cada uno de ellos estaba atravesado por un alambre. ¿Sabes lo que son? ¿O eran? Le preguntó Roland a Susan dando una palmada a uno de los cilindros. Ea, cuando había electricidad, la corriente pasaba por aquí, para evitar la entrada de los intrusos. Susan hizo una pausa y después añadió tímidamente: «Es lo que siento cuando tú me tocas». Roland le besó la mejilla junto al oído. Susan se estremeció y acercó brevemente una mano a su mejilla antes de retirarla. «Espero que tus amigos vigilen bien». «Lo harán». «¿Habéis establecido alguna señal?» «El silbido de un chotacabras. Espero que no lo oigamos». «Ea, que así sea». Susan lo tomó de la mano y lo acompañó al yacimiento de petróleo. 13. La primera vez que el chorro de gas se encendió delante de ellos, Will soltó una maldición por debajo. Una obscena y rotunda maldición que Susan no había vuelto a oír desde la muerte de su padre, y deslizó la mano que sostenía la de Susan hacia el cinto. «Calma. Es solo la vela. El conducto de gas». Roland se tranquilizó poco a poco. «Que ellos utilizan, ¿verdad? Ea, para el funcionamiento de algunas máquinas, que en realidad son prácticamente de juguete, sobre todo para fabricar hielo». Nos pusieron unos cuantos cubitos en el vaso el día que fuimos a ver al sheriff. Cuando la llama intensamente amarilla y con un núcleo azulado volvió a surgir repentinamente, Roland no se sobresaltó. Contempló sin demasiado interés los 3 depósitos de gas que había detrás de lo que los habitantes de Hambry llamaban la vela. Cerca de allí había un montón de oxidados recipientes para el embotellamiento y el transporte de gas. «¿Lo habías visto alguna vez?», le preguntó ella. Roland asintió con la cabeza. «Las baronías interiores deben de ser muy extrañas y maravillosas», dijo tímidamente Susan. «Estoy empezando a pensar que no son más extrañas que las del arco exterior», dijo Roland, volviéndose muy despacio. «¿Qué es aquel edificio de allí?», preguntó señalándolo. «¿Unos restos del pueblo antiguo?». «Ea». Al este de Cizco, el terreno descendía bruscamente por una boscosa ladera cortada por un camino que, bajo la luz de la luna, resultaba tan claramente visible como una crencha del cabello. No lejos del pie de la ladera se levantaba un ruinoso edificio rodeado de escombros. Los cascotes eran los restos de muchas chimeneas caídas, cosa que se podía deducir del aspecto de la que todavía quedaba en pie. Independientemente de las demás cosas que hubiera podido hacer el pueblo antiguo, no cabía duda de que había producido mucho humo. «Allí dentro había muchas cosas útiles cuando mi padre era pequeño», dijo Susan. «Papel y cosas por el estilo, incluso plumas de tinta que todavía funcionan, por lo menos durante algún tiempo, si las sacudías con fuerza». Señaló hacia la izquierda del edificio, donde se veía un extenso cuadrado de pavimento en estado de ruina y unos cuantos armatostes oxidados que eran el extraño medio de transporte sin caballos del pueblo antiguo. Antes había allí unas cosas que parecían depósitos de gas, solo que muchos más grandes. Parecían unos gigantescos bidones plateados, pero no se oxidaban como estos que aún se conservan. No sé qué debió de ser de ellos, a menos que alguien se los llevara para usarlos como depósitos de agua. Yo jamás lo hubiera hecho. Habría pensado que traerían mala suerte aunque no estuvieran contaminados. Volvió el rostro hacia él y Roland la besó en la boca bajo la luz de la luna. «Oh, Will, qué lástima para ti». «Qué lástima para los dos», dijo él, mientras Asbon
Ambos se dirigían unas prolongadas y dolorosas miradas como solo los adolescentes son capaces. Al final apartaron los ojos y reanudaron el camino tomados de la mano. Susan no sabía qué cosa de las dos la asustaba más, si las pocas torres que todavía bombardeaban petróleo o las varias docenas que habían enmudecido. Lo que sí sabía con toda certeza era que ningún poder sobre la faz de la tierra la hubiera podido obligar a pasar al otro lado de la valla de aquel lugar sin la compañía de un amigo. Las bombas silbaban y de vez en cuando un tubo chillaba como alguien que acabara de recibir una puñalada. A intervalos regulares, la vela se encendía con un sonido semejante a la respiración de un dragón, arrojando unas alargadas sombras por delante de ellos. Susan prestaba atención por si oía el penetrante nota del silbido del chotacabras, pero no oyó nada. Llegaron a un ancho camino, sin duda una antigua vía de mantenimiento que dividía la explotación petrolífera en dos mitades. Por su centro discurría un conducto de acero con las juntas oxidadas, encajado en un profundo tubo de hormigón. El arco superior de su oxidada circunferencia asomaba por encima del nivel del suelo. «¿Qué es eso?», preguntó Roland. «Supongo que el conducto que transportaba el petróleo hasta aquel edificio de allí. No significa nada. Lleva muchos años seco». Roland dobló una rodilla y deslizó cuidadosamente la mano hacia el espacio que había entre el tubo de hormigón y la oxidada parte lateral del conducto. Ella lo observó muy nerviosa, mordiéndose los labios para no decir algo que seguramente parecería una bobada femenina. ¿Y si hubiera arañas que picaran en aquella olvidada oscuridad? ¿Y si le quedara la mano atrapada? ¿Qué harían entonces? Cuando él volvió a sacar la mano, Susan vio que no había peligro de que eso ocurriera. Estaba resbaladiza y cubierta de negro petróleo. «Con qué seco desde hace años, ¿eh?», dijo él, esbozando una leve sonrisa. Susan sacudió la cabeza, perpleja. 14. Siguieron el conducto hasta un lugar en el que una podrida verja cortaba el camino. El conducto, a pesar de la débil luz de la luna, Susan vio que las viejas juntas rezumaban petróleo, pasaba por debajo de la verja. Ellos la saltaron. Susan sintió que el contacto de las manos de Roland era demasiado íntimo como para que solo fuera un cortés intento de ayudarla, y se llenaba de júbilo cada vez que lo percibía. «Como no deje de hacerlo, la cabeza me explotará como la vela», pensó riéndose. «¿Susan?» «No es nada, Will. Los nervios, simplemente». Se intercambiaron otra larga mirada al otro lado de la verja y después bajaron por la ladera de la colina. Mientras lo hacían, Susan observó un curioso detalle. Muchos pinos habían sido despojados de las ramas inferiores. Las marcas del hacha y las señales de la resina de pino resultaban claramente visibles bajo la luz de la luna y parecían recientes. Cuando se lo comentó a Will, este asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Al pie de la colina, el conducto se levantaba del terreno y, apoyado en toda una serie de oxidados soportes de acero, se prolongaba unos 70 metros en dirección al edificio abandonado antes de quedar bruscamente cortado, como si de una amputación practicada en un campo de batalla se tratara. Por debajo de aquel punto se veía algo que parecía un somero lago de pegajoso y reseco petróleo. Susan supuso que el lago llevaba allí algún tiempo, por la cantidad de cadáveres de pájaros diseminados por su superficie. Habían bajado a investigar, se habían quedado pegados y habían muerto de una manera asquerosamente lenta. Lo contempló abriendo enormemente los ojos sin comprender lo que era hasta que Will, que se había agachado, le dio una palmada en la pierna. Ella se arrodilló a su lado y siguió el amplio movimiento de su dedo con creciente incredulidad y desconcierto. Se veían unas huellas muy grandes, solo podían ser de un animal. «Bueyes», dijo. «Ea, vinieron de allí».
Roland señaló el lugar donde terminaba el conducto. Iban hacia... Se dio la vuelta sobre las suelas de las botas, todavía agachado, y señaló la ladera en la que empezaba el bosque. Ahora que él se lo había indicado, Susan comprendió fácilmente lo que hubiera tenido que comprender de inmediato, siendo hija de un experto jinete. Alguien había hecho un apresurado intento de borrar las huellas y aplanar la tierra removida en una zona por la que se había arrastrado o hecho rodar algo muy pesado. El tiempo había aplanado posteriormente la tierra, pero las huellas resultaban todavía claramente visibles. Susan creyó saber lo que habían arrastrado los bueyes y vio que Will también lo sabía. Desde el final del conducto las huellas se bifurcaban en dos arcos. Susan y Will Deadboard, entre comillas, siguieron el de la derecha. Susan no se sorprendió al ver surcos de ruedas mezcladas con las huellas de los bueyes. Eran muy poco profundos. Había sido un verano muy seco y el terreno estaba casi tan duro como el hormigón. Pero allí estaban. El hecho de que todavía resultaran visibles significaba que se había arrastrado algo que pesaba muchísimo. Claro, ¿para qué otra cosa se hubieran necesitado bueyes? Mira, dijo Will mientras se acercaba al lindero del bosque al pie de la colina. Al final Susan vio lo que le había llamado la atención a Roland, pero tuvo que ponerse a gatas para verlo. Qué fina era su vista, casi parecía sobrenatural. Allí había unas huellas de botas, no recientes, aunque sí más recientes que las huellas de los bueyes y las rodadas. Este fue el de la de capa, dijo Roland, señalando al visible par de huellas. Reynolds. No puedes saberlo, Will. Él la miró sorprendido y se echó a reír. Pues claro que puedo. Camina con un pie un poco torcido hacia adentro, el pie izquierdo, y aquí lo tenemos. Agitó el dedo por encima de las huellas y volvió a reírse al ver la sorprendida expresión del rostro de Susan. Eso no es nada de brujería, Susan, hija de Patrick, solo conocimientos técnicos. ¿Y cómo sabes tú tantas cosas siendo tan joven?, le preguntó ella. ¿Quién eres, Will? Él se levantó y la miró a los ojos. No tuvo que inclinar mucho la mirada. Susan era una chica alta. No me llamo Will, sino Roland, contestó él. Ahora he depositado mi vida en tus manos, cosa que no me importa, pero es posible que con ello haya puesto en peligro también la tuya. Tienes que mantenerlo en absoluto secreto. Roland, dijo ella con asombro, como si saboreara el nombre. Ea, ¿cuál te gusta más? El verdadero, contestó ella sin vacilar. Es un nombre noble, ya lo creo. Roland esbozó una sonrisa de alivio que volvió a conferir su juvenil apariencia de antes. Susan se puso de puntillas y le cubrió los labios con los suyos. El beso, casto y con la boca cerrada, se abrió como una flor y se volvió húmedo y lento. Susan sintió que la lengua de Roland le rozaba el labio inferior y tímidamente, al principio, le acercó la suya. Roland apoyó las manos en su espalda y después las deslizó hacia adelante. Le tocó los pechos, también tímidamente al principio, y después las palmas subieron por las pendientes inferiores hasta la punta mientras emitía un gemido directamente dentro de su boca. Mientras él la traía hacia sí, recorriéndole el cuello con sus besos, Susan sintió una dureza de piedra por debajo de su cintura. Una delgada y cálida longitud que coincidía exactamente con la sensación de derretimiento que ella estaba experimentando en el mismo lugar. Aquellos dos lugares estaban hechos el uno para el otro, de la misma manera que ella estaba hecha para él y él estaba hecho para ella. Al final había resultado ser K como el viento, y ella lo seguiría voluntariamente, dejando a su espalda el honor y las promesas.
Abrió la boca para decírselo, pero entonces experimentó una extraña sensación sin el menor asomo de duda. Los estaban observando. Era ridículo, pero lo presentía. Incluso supo quién los estaba observando. Se apartó de Roland mientras los tacones de sus botas se tambaleaban en inestable equilibrio sobre las medio borradas huellas de buey. «Largo de aquí, vieja bruja», dijo en un susurro. «Si nos has estado espiando, no sé cómo, largo de aquí». XV. En la colina de Cos, Rea se apartó de la bola de cristal, soltando maldiciones en un susurro tan áspero que su voz parecía la de una serpiente. No sabía lo que había dicho Susan. A través de la bola no se oía nada, solo se podía ver. Pero sabía que la chica había percibido su presencia, y en el momento en que eso había ocurrido, toda la visión se había borrado. La bola había parpadeado con un brillante resplandor rosado y después se había quedado a oscuras sin que nada de lo que ella había hecho hubiera conseguido volver a entenderla. «Ea, pues muy bien. Que así sea», dijo dándose finalmente por vencida. Recordó a la maldita y remilgada chica, aunque con el joven no lo era tanto, desde luego, mirándola como hipnotizada desde la puerta. Recordó lo que ella le había dicho que hiciera cuando perdiera la virginidad y esbozó una sonrisa que le devolvió el buen humor. Pues si la chica perdiera la virginidad con aquel muchacho errante, en lugar de hacerlo con Hart Thorin, el Lord Alcalde de Thorin, la comedia sería todavía más divertida. Sentada en las sombras de su maloliente cabaña, Rea se puso a reír con una cascada voz de vieja. XVI. Roland miró boquiabierto a Susan y mientras ésta le explicaba con un poco más de detenimiento lo de Rea, omitiendo el humillante examen final que constituía la esencia de la prueba de la honra, su deseo se fue enfriando lo bastante como para permitirle recuperar el dominio de sí mismo. Semejante actitud no tuvo nada que ver con el temor a poner en peligro la situación que él y sus amigos estaban tratando de mantener en Hambry, o eso pensó él por lo menos, sino más bien con su deseo de mantener la de Susan. La situación de Susan era importante y su honra lo era todavía más. «Supongo que habrá sido cosa de tu imaginación», le dijo cuando ella terminó. «No creo», dijo ella con un toque de frialdad. «¿Ni siquiera de tu conciencia?» Susan bajó los ojos y no contestó. «Susan, no quisiera hacerte ningún daño por nada del mundo». «¿Tú me quieres?», preguntó Susan, todavía sin levantar la vista. «Ea. Pues en tal caso es mejor que no me toques ni me beses más, al menos esta noche. Si lo haces, no podré resistir la tentación». Roland asintió en silencio y alargó la mano. Ella la tomó y ambos echaron a andar en la misma dirección que estaban siguiendo en el momento en que habían experimentado aquella dulce distracción. Cuando todavía se encontraban a unos 10 metros del lindero del bosque, vieron un brillo metálico a pesar del denso follaje. «Demasiado denso», pensó Susan, «demasiado denso». Eran las ramas de los pinos, naturalmente, las ramas que les habían cortado los árboles de la ladera. Lo que habían tratado de camuflar eran los grandes depósitos plateados que ahora habían desaparecido de la zona pavimentada. Los plateados depósitos habían sido arrastrados hasta allí, probablemente utilizando bueyes, y después los habían ocultado. Pero, ¿por qué? Roland examinó la hilera de enredadas ramas de pino y después se detuvo y apartó unas cuantas, creando una abertura como si se tratara de una puerta. Le hizo señas a Susan de que pasara. «Ten cuidado», le dijo. «No creo que se haya molestado en poner trampas o tender alambres para que tropiecen los intrusos, pero siempre es mejor ser precavidos».
Detrás de las ramas de camuflaje, los depósitos estaban tan pulcramente ordenados como soldados de juguete al término de la jornada, y Susan captó al instante una de las razones por las que los habían escondido. Les habían acoplado unas ruedas muy bien hechas de madera maciza de roble que a ella le llegaban a la altura del pecho, todas ellas rodeadas por unas finas llantas de hierro. Las ruedas eran nuevas, las llantas de hierro también, y los ejes se habían hecho a medida. Susan solo conocía un herrero de la baronía capaz de realizar un trabajo tan excelente: Brian Hookey, el que le había vendido las nuevas herraduras para Felicia. Brian Hookey, el que la había mirado sonriendo y le había dado una palmada en la espalda como un colega cuando ella había entrado con la bolsa de las herraduras de su padre colgada del hombro, y Brian Hookey, uno de los mejores amigos de Pat Delgado. Recordaba que miró a su alrededor y que pensó que las cosas le habían ido bien a Hookey y no se había equivocado. En primer lugar, Hookey se había estado dedicando a hacer muchas ruedas y llantas de hierro y alguien le debía de haber pagado para que las hiciera. Eldred Jonas era una posibilidad, Kimba Rimmer otra posibilidad aún. Hart simplemente no podía creerlo. Aquel verano Hart tenía la mente, la poca que le quedaba, puesta en otros asuntos. Detrás de los depósitos había una especie de rudimentario camino. Roland avanzó muy despacio por él, paseando con las manos entrelazadas en la espalda como un predicador mientras leía las incomprensibles palabras escritas en la parte posterior de los depósitos. Citgo, Sunoco, Exxon, Conoco. Se detuvo y leyó con voz vacilante. Combustible más limpio para un mañana mejor. Soltó un resoplido por lo bajo. Maldición. Esto es mañana. Roland, quiero decir, Will, ¿para qué son? Al principio él no contestó. Se limitó a dar media vuelta y a regresar siguiendo la hilera de brillantes recipientes de acero, 14 a aquel lado del conducto que el mismo número al otro. Mientras caminaba, Roland golpeó con el puño el lateral de cada uno de los recipientes. El sonido era sordo y metálico. Estaban llenos de inservible petróleo del yacimiento de Citgo. Supongo que los acondicionaron hace algún tiempo, dijo. Dudo que lo hicieran personalmente los cazadores del Gran Ataúd, pero no cabe duda de que supervisaron la tarea. Primero la colocación de las nuevas ruedas en sustitución de las anteriores de goma, y después el llenado. Utilizaron los bueyes para transportarlos hasta aquí, en la base de la colina, porque les convenía, como también les convenía que los caballos de más corrieran libremente por la pendiente, y cuando nosotros llegamos les pareció prudente esconderlos. Es posible que seamos unos niños estúpidos, pero quizá lo bastante listos como para que nos sorprendiera ver unos 28 depósitos de petróleo provisto de ruedas nuevas. Vinieron aquí y los taparon con ramas. Jonas, Reynolds y de Pape. ¡Ea! ¿Pero por qué? Susan lo agarró por el brazo y formuló de nuevo la pregunta. ¿Para quién son? Para Farson, contestó Roland con una tranquilidad que distaba mucho de sentir. Para el hombre bueno. La afiliación sabe que ha encontrado unas cuantas máquinas bélicas. Estas proceden del pueblo antiguo o de algún otro lugar, pero la afiliación no las teme porque no funcionan. Están mudas. Algunos creen que Farson se ha vuelto loco porque tiene puestas sus esperanzas en estos trastos rotos, pero a lo mejor no están rotos. A lo mejor solo necesitan esta cosa, y a lo mejor Farson lo sabe. Roland asintió con la cabeza. Ella tocó la parte lateral de uno de los depósitos. Sus dedos se mancharon de petróleo. Se restregó las puntas de los dedos, aspiró el olor y se agachó para arrancar unas hierbas con que secarse las manos.
Nuestras máquinas no funcionan con eso. Lo han probado. Las atasca. Roland volvió a sentir con la cabeza. Mi gente del creciente interior también lo sabe y cuenta con ello, pero si Farson se ha tomado esta molestia y ha enviado un destacamento de sus hombres para que vengan a buscar estos depósitos, eso significa que conoce el medio de fluidificarlo para que se pueda utilizar, o que cree conocerlo. Si puede atraer a las fuerzas de la afiliación para que traben combate con él en algún lugar donde resulte imposible una rápida retirada, y si puede utilizar máquinas bélicas como las que funcionan con ruedas, podría ganar más de una batalla. Podría liquidar a 10.000 jinetes y ganar la guerra. Pero seguramente vuestros padres lo deben de saber, ¿no crees? Roland sacudió la cabeza, irritado. Una cosa era lo que sabían sus padres y otra muy distinta lo que harían, basándose en aquellos conocimientos. Además, estaban los impulsos que los movían, la necesidad, el temor, el inmenso orgullo que se había transmitido de padre a hijo a lo largo de la estirpe de Arthur L. Lo único que él podía hacer era exponerle a Susan sus conjeturas. Creo que no se atreven a esperar demasiado para descargarle a Farson un golpe mortal. Si esperan, la afiliación se pudrirá por dentro, y si eso ocurre, una buena parte del mundo medio desaparecerá con ella. Pero Susan hizo una pausa, se mordió el labio y sacudió la cabeza. Pero seguramente hasta el propio Farson debe de saber y comprender. Miró a Roland con los ojos muy abiertos. Los caminos del pueblo antiguo son caminos de muerte. Todo el mundo lo sabe y ellos también. Roland de Gilead recordó a un cocinero llamado Hax, colgado del extremo de una soga mientras unos cuervos picoteaban unas migas de pan esparcidas bajo los pies del ajusticiado. Hax había muerto por Farson, pero antes había envenenado 2 niños por cuenta de Farson. La muerte, dijo, es lo único que trama John Farson. 17. Otra vez en el naranjal. Los amantes, pues eso eran ahora en todo menos el sentido más físico de la palabra, tenían la sensación de que habían transcurrido varias horas, pero en realidad solo había pasado 45 minutos. La última luna estival, más reducida pero todavía brillante, seguía iluminándolos con su luz. Susan acompañó a Roland por un camino hasta el lugar donde había dejado atado su caballo. Pilón inclinó la cabeza y saludó a Roland con un suave relincho. Este vio que el animal había sido preparado para no hacer ruido. Todas las hebillas estaban acolchadas y hasta los estribos se habían envuelto con fieltro. Entonces se volvió hacia Susan. ¿Quién puede recordar las zozobras y las dulzuras de aquellos primeros años? Recordamos nuestro primer amor de verdad de una forma tan vaga como los espejismos que nos hicieron delirar durante un acceso de fiebre. Baste decir que aquella noche, bajo la pálida luz de la luna, Roland de Chain y Susan Delgado estuvieron casi a punto de no poder resistir el deseo que sentían. Buscaban torpemente lo que era justo y experimentaban unos dolorosos sentimientos muy profundos, pero al mismo tiempo desesperados. Lo cual quiere decir que se acercaron el uno al otro, se apartaron, se miraron a los ojos con imponente fascinación, volvieron a acercarse y se detuvieron. Susan recordaba con cierto horror lo que él le había dicho, que haría cualquier cosa por ella menos compartirla con otro hombre. Ella no quería, y quizá no podía, romper la promesa que le había hecho al alcalde Thorin, y al parecer Roland no quería, o no podía, romperla en su nombre. Y aquí estaba lo más terrible de todo. Por muy fuerte que fuera el viento del Ka, el honor y las promesas que habían hecho serían, al parecer, mucho más fuertes.
¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Susan a través de sus resecos labios. No lo sé. Tengo que pensar y hablar con mis amigos. ¿Tendrás problemas con tu tía cuando regreses a casa? Querrás saber dónde has estado y qué has hecho. ¿Estás preocupado por mí, o por ti y por tus planes, Willy? Él se limitó a mirarla sin responder. Al cabo de un rato, Susan bajó los ojos. Perdona, ha sido una crueldad. No, no me atosigará. Suelo salir a dar un paseo a caballo por la noche, aunque por regla general no me alejo mucho de casa. ¿No querrás saber hasta dónde has llegado? No, estos días las dos tenemos mucho cuidado la una con la otra. Es como tener dos polvorines en la misma casa. Alargó las manos. Se había guardado los guantes en la parte interior del cinturón y los dedos que asieron los suyos estaban muy fríos. Esto no puede terminar bien, añadió en un susurro. No digas eso, Susan. Ea, lo digo, tengo que decirlo, pero es igual lo que ocurra. Yo te amo, Roland. Roland la estrechó en sus brazos y la besó. Cuando su boca se apartó de sus labios, ella los cerró a su oído y le dijo en voz baja: Si me amas, entonces ámame. Oblígame a romper mi promesa. Durante un prolongado instante en el que su corazón dejó de latir, Roland no contestó y ella sintió renacer su esperanza. Después Roland sacudió la cabeza, solo una vez, pero sin la menor vacilación. No puedo, Susan. ¿Eso quiere decir que tu honor es más grande que el amor que me tienes? ¿Ea? En tal caso, que así sea. Susan se apartó de sus brazos y se echó a llorar sin prestar atención a la mano que le rozó la bota mientras montaba en su cabalgadura, y tampoco el susurro que le rogaba que esperara. Soltó el nudo con que había atado a Pilón y lo obligó a dar media vuelta con un pie sin espuela. Roland todavía la estaba llamando, ahora con más fuerza, pero ella lanzó a Pilón al galope y se alejó antes de que su breve estallido de cólera se le escapara de las manos. Él no la aceptaría después de que otro la hubiera utilizado, y ella le había hecho la promesa a Thorin antes de conocer la existencia de Roland sobre la faz de la tierra. Siendo así, ¿cómo se atrevería él a empeñarse en decir que la pérdida del honor y la consiguiente vergüenza le concernían solo a ella? Más tarde, tendida en su cama y sin poder dormir, comprendería que él no se había empeñado en decir nada. Aún no había salido del naranjal cuando se acercó la mano izquierda a la parte lateral de su rostro. Notó que estaba mojada y comprendió que también él había llorado. 18. Roland recorrió a caballo los caminos del exterior de la ciudad hasta mucho después de la desaparición de la luna en el cielo, tratando de dominar en cierto modo sus desbordadas emociones. Se pasaba un rato preguntándose qué iba a hacer con lo que había descubierto en Citgo, y después sus pensamientos volvían a Susan. ¿Era un tonto por no tomarla cuando ella lo estaba deseando? ¿Era un tonto por no compartir con ella lo que ella quería compartir? Si me amas, entonces ámame. Aquellas palabras lo habían destrozado, pero en lo más hondo de su corazón, allí donde la voz más clara que se escuchaba era la de su padre, sentía que no se había equivocado. Tampoco era una simple cuestión de honor, por mucho que ella así lo creyera. Que lo creyera, si quería, mejor que lo odiara un poco en lugar de comprender el grave peligro que ambos corrían. Hacia las 3 de la madrugada, cuando ya estaba a punto de regresar a la barraca, oyó el rápido tamborileo de los cascos de un caballo en el camino principal, acercándose por el oeste. Sin pararse
Sin pararse a pensar en la razón por la que le parecía tan importante hacerlo, retrocedió en aquella dirección y obligó a Rachel a detenerse detrás de un alto y enmarañado seto durante unos 10 minutos, siguiendo creciendo la intensidad del ruido de los cascos de caballo. El sonido se transmitía hasta muy lejos en la quietud de las primeras horas de la mañana, y fue suficiente para que Roland comprendiera quién estaba cabalgando hacia Hambury a toda velocidad 2 horas antes del amanecer. No se equivocó. La luna se había ocultado, pero él no tuvo ninguna dificultad a pesar de los espinosos intersticios del seto, a través de los cuales estaba mirando, en reconocer a Roy de Pape. Al amanecer, los cazadores del gran ataúd volverían a ser 3. Roland regresó con Rachel al camino que previamente estaba siguiendo para reunirse con sus amigos.